nosotros avanzamos a esta hora con más y permítannos presentarles ahora a nuestro siguiente invitado. Se trata de Aaron Olmos, quien es economista y profesor de posgrado en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, conocido como el IESA por sus siglas. Economista, bienvenido, buenos días. Economista, Muy creo que buenos tiene... días, gracias por Ahora la sí, invitación. ahora sí le escuchamos. Bueno, hemos estado viendo muchos titulares en la prensa en los últimos días que tienen que ver con temas económicos, algunos de nuestro país, otros de otros países. Al final se conectan unos con los otros. En pleno siglo XXI vivimos en un mundo globalizado y lo hemos dicho en otras oportunidades. Si algo está globalizado es precisamente el tema económico, por lo que significa la posibilidad de establecer intercambios comerciales. En los últimos días, lo que más titulares ha provocado son las medidas que ha venido implementando el gobierno estadounidense desde la asunción de la presidencia de Donald Trump. Algunos le llaman guerra arancelaria, otros ajustes económicos para recuperar la inversión en Estados Unidos y bueno, podrán haber muchas más opiniones. ¿Cómo mirar esto, en su opinión? ¿Cómo entender lo que está pasando con las bolsas de valores en el mundo y en la economía global a partir de estas decisiones que luego provocan otras decisiones en otros países, economistas? Bueno, lo que está pasando, los mercados están reaccionando a una toma de decisión de política comercial sin precedentes, ¿no? O sea, imponer sanciones, tarifas, como se dice en inglés, pero que son aranceles, que se asumen como sanciones económicas de algunos países, bajo la vía recíproca por parte de Estados Unidos, no es una cosa que pase todos los días, ¿no? Una cosa, y que aquí recordemos que un arancel es un impuesto que forma parte de la política comercial de un país, que tiene dos objetivos fundamentales. Uno, proteger el mercado interno de la mercadería que viene pues, del resto del mundo, y la otra, generar ingresos por la vía de esta imposición de impuestos, ¿no? En el caso que nos ocupa, más de 165, 180 países con algún arancel. Esto indica que las producciones de estos países que tengan como destino a Estados Unidos se va a incrementar su precio, ¿no? Y básicamente es una medida de presión que está aplicando Trump para generar diálogo y sentarse a negociar con estos países. ¿Cuál es el efecto inmediato que tiene? Bueno, aumento de precios en el mercado interno, desconcierto, descontrol, incertidumbre en los mercados, y por eso las bolsas están reaccionando negativamente a la baja. Estamos viendo entonces mercados que tienen 3, 4, 5 días cuyos índices no levantan, Bitcoin, criptomonedas también a la baja, activos refugio como el oro, bueno, son los únicos que están subiendo. Y efectivamente los capitales están tratando de buscar un lugar seguro ante tanta incertidumbre. Economista, una consulta para el tema interno en los Estados Unidos, para la cotidianidad de los estadounidenses. ¿El impacto es igual para ellos? ¿El impacto es igual para una familia promedio, por ejemplo, de estas ciudades grandes como Nueva York o Chicago, o una ciudad fronteriza en el que están inmersos en una serie de dinámicas que tienen que ver con la importación, con la exportación, con la productividad, pero así como en los países impacta adentro de los Estados Unidos, esta medida va a generar molestia en la economía local, en la economía cotidiana? Bueno, ya la comenzamos a ver, ¿no? Más de 1.000 protestas que se generaron en estos días en contra de estas medidas, y que efectivamente tiene que ver con la posibilidad de despidos masivos, cierre de empresas, y efectivamente pues escasez de algunos productos, porque si bien la economía estadounidense es muy grande, más de 300 millones de personas, y su aparato productivo puede cubrir cierta parte del total de la demanda agregada interna, no la cubre el 100%, ¿no? Entonces tenemos mercaderías a las que se le han impuesto unos aranceles muy elevados, que a nivel de producción interna de repente se puede cubrir, digamos, el 60%, el 40% viene importado, ese 40% importado ahora va a venir más costoso, y ese costo adicional lo tienen que pagar los hogares estadounidenses, ¿no? Hay que recordar que, bueno, no necesariamente los indicadores de Estados Unidos en los actuales momentos son los mejores. Tenemos una debilidad del dólar,
tenemos una situación de desempleo, tenemos una insatisfacción por parte del colectivo, pues de la gente, de lo que han sido algunas de estas medidas, y bueno, los hogares están comenzando a resentir esa situación que lo estamos viendo desde el punto de vista del consumo, que lo estamos viendo desde el punto de vista de los precios, ¿no? Que es lo que de alguna manera a pocos días, pues esto de alguna manera ya arrancaba, pues entre el día de ayer y hoy, pero solamente la idea de que eso iba a comenzar a pasar estaba generando distorsión en el mercado. Ahora, profesor Aarón, se habla de la posibilidad de que esto provoque una recesión, tanto en Estados Unidos, y algunos se atreven a ir más allá y decir que podríamos entrar en una recesión global. ¿Eso es una posibilidad real o es una mirada exagerada de lo que está sucediendo? Mira, esto está absolutamente posible. Una recesión es una fase del desarrollo económico donde de alguna manera se reduce la actividad. Entonces, imagínate tú, países que dependen en gran medida de colocar sus mercaderías en Estados Unidos, que ahora los precios de esos productos en el mercado interno estadounidense se elevan, efectivamente, pues desincentiva el consumo, entonces ya no se convierte Estados Unidos en el primer país destino de estas producciones, economías que de repente dependen en un porcentaje muy elevado de esto, bueno, sus niveles de ingresos comienzan a caer, ¿no? Entonces esto de alguna manera va a generar una situación de desconcierto, pero sobre todo de caída, ¿no? De la capacidad productiva de las naciones. Tienes que buscar otros mercados, ¿no? Si vendías algo en 100 y ahora te va a costar allá 125, 130, debes buscar ahora un mercado donde de alguna manera su precio sea distinto, no sea competitivo. Esto está creando competencias internas desde el punto de vista de los países que venden lo mismo a Estados Unidos y que, bueno, de alguna manera los aranceles hacen que algunos sean más costosos que otros ahora, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, lo que se ha comenzado a decir, que es posible que se llegue a una situación de recesión global, y recordemos que de alguna manera esto se expresa en los mercados, porque en los mercados hay miedo, hay incertidumbre, hay insatisfacción, hay la posibilidad de que efectivamente los ingresos que se están destinando a estas producciones no se recuperen. Bueno, pues esto hace que se reconfigure la economía global, ¿no? Y es posible que dentro de estas fases pueda generar una fase recesiva. Estamos conversando con el economista Aarón Olmos a esta hora de la mañana. El contexto es complejo, economista. Como usted nos explica, el contexto pareciera que tiene muchos puntos negativos. Yo me pregunto, ¿quién gana? ¿Qué se gana con este, no sé si cabe la palabra, pero con este shock al contexto económico? ¿Quién gana? ¿Quién saca provecho? ¿Quién está sacando provecho de esto o esto es pérdidas para todo el mundo? No, fíjate, de alguna manera, como tú bien lo dices, un shock es una crisis, ¿no? Y la crisis es de oportunidades. De hecho, lo estamos viendo, ¿no? Hay algunos precios en las bolsas de valores, algunas acciones, algunos títulos, algunos vehículos de inversión han caído tanto que solamente en esa hora cuando algunas personas, empresas, sociedades pueden comprar o meterse en esta adquisición de activos, ¿no? Las crisis pueden ser el resultado de una coyuntura o de quizás elementos aleatorios, pero hay crisis que se diseñan y eso hay que entenderlo, ¿no? No es la primera vez que vemos que de alguna manera confluyen fuerzas para generar distorsión y a partir de la distorsión crear desorden y de ese desorden llegar a equilibrios, porque los mercados llegan a los equilibrios, tienden a los equilibrios. Entonces, de alguna manera, más allá de que esto sea una crisis orquestada, diseñada, siempre hay ganadores. ¿Quién gana? Bueno, gana el que está apalancado financieramente, quien cuya actividad económica no depende necesariamente de los rubros de los cuales han sido impactados por estos aranceles y que tiene quizás disponibilidad de liquidez, que sabe que esto de alguna manera va a pasar, porque todas las distorsiones luego tienden a equilibrarse, y que tiene la oportunidad hoy de comprar, por ejemplo, un Ether en $2.100, un Bitcoin en 78.000, que está muy por debajo de sus precios antes de la situación. O quizás de repente comprar acciones o futuros, ¿no? De energía, de empresas, porque se sabe que esto va a pasar en cosa de semanas, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los ganadores? Bueno, por un lado, Estados Unidos trata de mandar un mensaje de fortaleza, ¿no? Y de una situación de negociación. Pero por otro lado hay países a los cuales no necesariamente esto les está afectando de igual manera. Por ejemplo, ¿quién? Bueno, Rusia, China, la India, quienes no necesariamente se ven tan afectados como pareciera. Entonces, de alguna forma, bueno, sí hay ganadores en situaciones de distorsión, ¿no?
Finalmente, economista, ¿y cómo está Venezuela en todo esto? Con ya unas restricciones preexistentes, unas condiciones de nuestra economía que conocemos, que padecemos diariamente, y ahora se suma este decreto de emergencia económica que se supone que es para gestionar precisamente el impacto que pueda generar. ¿Cómo mirar lo que esto puede implicar para los venezolanos en su cotidianidad, si es que tiene algún impacto allí? No, claro que lo tiene, imagínate. De alguna manera pensar en una situación como la que enfrenta el país es bien importante, ¿no? Además que hay que verlo en dos niveles, ¿no? El primer nivel es la situación de exportación petrolera, exportación tradicional, ¿no? Que es la que principalmente preocupa más porque, bueno, 2/3 del gasto público proviene del financiamiento orientado desde ingresos petroleros, ¿no? Entonces, cuando de alguna manera tú revocas licencias de operación de empresas que te estaban generando entre 230.000 y 250.000 barriles día. Eso en largo plazo se convertiría en 4.800 millones de dólares menos al ingreso nacional. Vas a dejar de percibir ese dinero, ¿no? Por otro lado, cuando sabes que a los países que quieran seguir comprando gas y petróleo venezolano le vas a colocar un arancel de un 25%, sabes que entonces de alguna manera tus socios comerciales o los interesados en seguir operando tienen que repensar esto porque se le hace más costoso trabajar con Venezuela. Eso es un lado. Por otro lado, tienes el arancel del 15% que se le coloca a las exportaciones no tradicionales, es decir, no petróleo, que cuando tú ves la balanza comercial Venezuela-Estados Unidos, por datos de la Cámara Venezolana Americana, Benancham, el primer semestre de 2024, observas que Venezuela, bueno, exporta alrededor de 56 rubros, ¿no? A Estados Unidos. Estamos hablando de que el total de ingresos de que recibe Venezuela, eso es menos del 14%. Sin embargo, bueno, es un dinero importante. Ahora, lo importante con esto es saber qué tanto afecta al productor nacional que tiene como destino Estados Unidos. Uno de los rubros que principalmente se señala en esta estadística de exportación hacia Estados Unidos son los frutos del mar, que se conocen pues crustáceos, moluscos, mariscos, pescados, ¿no? En estos días el presidente de la Asociación de Productores de estos rubros daba una estadística donde decía que bueno, menos del 2% de su producción está destinada a Estados Unidos, ¿no? El resto está orientado a Europa y Asia. Entonces, de alguna manera, aquí tú ves que desde el punto de vista relativo a esos exportadores no necesariamente les afecta tanto. Sin embargo, el hecho de que Venezuela tenga en el escenario global tanto obstáculo, tanto cortapisa para poder lograr sus objetivos de ingresos exteriores, porque recordemos que las fuentes de financiamiento son exteriores e interiores, y exteriores es exportación tradicional y no tradicional, y en el caso de Venezuela ambas tienen obstáculos para desarrollarse correctamente. Entonces sí, se justifica hasta cierto punto la lógica de solicitar, como en 2016 y 2020, un decreto de emergencia económica que dé poderes especiales para el desarrollo de actividades que pretendan generar nuevas estrategias a gran velocidad para garantizar ingresos al Estado venezolano. Bueno, economista, de verdad muchísimas gracias, muy completo el análisis. Gracias por acompañarnos, muy amable por atender los micrófonos y las cámaras de Radio Fe y Alegría a esta hora de la mañana. Siempre a la orden. Muchísimas gracias por la invitación. Ahí escuchábamos y veíamos entonces, era el profesor Aarón Olmos, economista, además docente en el IES, acompañándonos esta mañana.